Hola a todos, fans de las JMMA. Soy José Tomás Alcaide, la voz del combate japonés, y os voy a traer el análisis de dos eventos que hemos tenido este fin de semana con luchadores japoneses que estaban implicados en ello. El primero es el PFL de Bruselas, que fue el sábado 23 de mayo, donde tuvimos a dos luchadores japoneses y la verdad es que dieron dos buenos combates. Os voy a hacer un poquito un review de lo que fueron las peleas y os recomendaré, la verdad, que los veáis porque los dos han merecido la pena. Bueno, el primero de ellos, Keisuke Sasuke, que es un campeón de Soto. Vale, Soto ya hablaremos detenidamente de esta promoción, de las más antiguas que hay en Japón. Están más acostumbrados a pelear en ring que en jaula, y quizás eso se haya notado, pero tienen como una tendencia a mezclar mucho el striking con el grappling. Y Keisuke ha conseguido buenas finalizaciones a lo largo de su carrera y llegó a ser campeón de la categoría de peso pluma. Y sin embargo tuvo a Sael Adjud, que es 3 veces campeón del mundo de kickboxing, un rival difícil. Keisuke Sasu, cuando ha luchado fuera, por ejemplo, recuerdo en Road to UFC, no le ha ido demasiado bien. Siempre que ha peleado con peleadores extranjeros la ha tenido más difícil adaptarse a ese otro estilo, ¿no?, de artes marciales. En este caso, claro, el pateo fue clave en la pelea. Empezó en Sasuke controlando un poquito con el jab y la distancia, pero enseguida rápidamente Asael ajustó la distancia de pateo y bueno, un pateo absolutamente excelente. Su circular al hígado, que no se ve mucho venir, luego la cambiaba del hígado a la cabeza. Y fue bastante problema, incluso cuando ya bloqueaba, hacía el bloqueo en el antebrazo, lo tenía muy rojito, le dolía mucho. Y optó por intentar cerrar la distancia, pasar al clinch, pero aún así no consiguió derribarlo. También un muy buen takedown defense. Lógicamente un striker de ese nivel como Asael pues va a entrenar mucho el anti-takedown. ¿Qué pasa? En el segundo round Asael ya tiene una distancia absoluta de control del combate. Empieza a pegar unas patadas laterales tremendas. Cuando él, si Sasuke tiene una guardia derecha, o sea, él tiene el open stance, cuando pelean abiertos, ¿vale? Tiene guardia de izquierda. Entonces desde ahí, con la patada fue adelantada, que sería la patada derecha, estaba pegándole a la rodilla y al cuádriceps, y con la patada izquierda iba pegándole al cuerpo. Pero es que además iba conectando las manos. La distancia era tanto que ya estaba alrededor del octógono, dando vueltas alrededor del ring, y no podía hacer nada. Sasuke intentaba entrar, intentaba encontrar distancia, intentaba conectar puños, pero no conseguía. Y finalmente, pues un knockout bestial. Vamos, de libro, una patada alta que lo noquea inmediatamente. Y una victoria aplastante, ¿no? Siempre pues cuesta adaptarse a pelear fuera de Japón. Ya lo hemos visto mucho en el UFC, y este no es un caso distinto. Tampoco era un peleador fácil, ¿eh? Estamos hablando de que venía de un 11-1 Asael, y bueno, un rival muy difícil, y ganó de manera muy, muy solvente. El segundo combate es un combate muy estilista. Tenemos a Naoki Inoue, que venía de Rising, y contra Marcirli Alves, que ganó el torneo de peso gallo en el año 2025 de PFL. Entonces sí que son estilos completamente distintos. Naoki viene de un trabajo de karate, y haremos un especial solo sobre él porque me resulta súper interesante, y recuerda un poco ese estilo de Lyoto Machida, ¿no?, de entrar, conectar, salir, esperar a la contra. Y sin embargo Marcirli tiene un boxeo que se planta los pies y pega muy potente. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que para un fan muy europeo que está acostumbrado a ver los intercambios de boxeo, el Naoki puede resultar aburrido. O sea, entro, toco, salgo, a lo mejor una patadita, ahora entro un jab. Hace mucho el check hook, ¿no?, que es cuando golpeas con el hook y te desplazas hacia el exterior, rodeando, manteniendo la distancia, con un control del timing, con un control del movimiento, y defendiendo con las piernas. Una postura muy amplia de karate, y ir al punto, a tocar, pam, toco. Entonces no es ese tipo de combinaciones a las que estamos acostumbrados, que van los dos, se ponen en medio del ring, se empiezan a partir la cara. Pero bueno,
es muy interesante cómo fue yendo el combate. Acabó en decisión dividida. El segundo round fue para Mark Shirley, seguro, porque hubo un knockdown. Le cazó en uno de los golpes y lo derribó. Y justamente en el tercer round fue al revés. Con ese check hook del que os hablaba, Naoki tumba a Mark Shirley Alves y lo deja un poquito ahí debilitado. Y en el primer round pues fue quizá menos vistoso, pero fue un control táctico y técnico de esa distancia, con ese jab entrando y saliendo, y a los puntos para mí ganó Naoki. Que no es, como vuelvo a repetir, todo lo visual, por ejemplo, este estilo de pelea. Naoki tuvo varias peleas en UFC, que una la ganó, la otra la perdió y lo cortaron. Porque no, este tipo se ve que a Dana le recordaba a los malos tiempos aquellos de las peleas de Lyoto. A lo mejor que este estilo de karate no le iba mucho. A mí me gusta mucho personalmente, lógicamente. Soy practicante de artes marciales y me resulta bonito, y sobre todo me resulta súper limpio cómo controla la distancia y cómo toca. Y creo que es un paso adelante en el que Naoki puede imponer su estilo y quizá hacer algo grande. Ya es joven, pero tiene mucha experiencia. Entonces vamos a ver cómo se va la evolución. El combate os lo recomiendo. Aunque no os guste mucho, pero bueno, lo suyo es que vayáis apreciando este tipo de estrategias, de técnicas y de tácticas muy de karateka. No vais a ver grandes combinaciones largas, pero el estudio del timing y la distancia muy chulo, y sobre todo cuando avanza Mark Shirley, lo que hace muy bien un karateka es el contraataque, ¿vale? Bloqueo, boom, y voy con el cross, o bloqueo y conecto la patada, pego la patada pero que no estoy en distancia para que él me pueda devolver el golpe. O sea que a nivel técnico os puede resultar muy interesante. Por otro lado, en la promoción asiática de One, en One Friday Fights, el número 155, el viernes, tuvimos dos peleadores japoneses de kickboxing y la verdad es que hicieron combates espectaculares. Esto sí que los recomiendo los dos, aunque no sean MMA, pero son una auténtica pasada ver a los dos peleadores. Por un lado Ranma, ¿vale? Con el personaje de anime, pero cuidado porque consiguió un knockdown con una patada alta a la cabeza espectacular y un KO en el primer asalto con un golpe al cuerpo durísimo que te va a doler hasta a ti cuando lo veas en la pantalla. Fantástico este chico, lo duro que pega, y me hubiera gustado verlo un poco más, pero no pasó del primer asalto el adversario. Y luego tenemos a Shoma Okumura, que es un combate muy bonito y muy vistoso, que se llevó por superioridad técnica, y ver a ese chico lo rápido que es, qué excelentes manos, sobre todo trabaja la parte adelantada con hook, uppercut, conectando todo el rato la mano adelantada, trabajando un combo al cuerpo y a la cabeza. Y luego, como curiosidad, trabaja mucho el low kick atrasado, el de guardia de derecha, y patea alto con la izquierda. Pero un ritmo frenético de combate, muchísimas manos, muchísimos golpes, y se vio el adversario, el chino, sobrepasado. Un chaval súper técnico, muy vistoso de ver, muy bonito el combate, divertido, y veréis qué manos, y qué excelente ritmo, cómo cambia la guardia para patear. Es fantástico. Me ha encantado este luchador, Shoma Okumura. Darle un vistazo y una oportunidad a estas dos peleas, porque no lo vais a arrepentir. De hecho, me han gustado más que a lo mejor el combate de MMA de Sasuke, que no, es espectacular también, pero no por el lado del japonés. Y bueno, esto es todo lo que ha ocurrido este fin de semana con los luchadores japoneses. Ahora vienen próximamente eventos. Tenemos un Pancrase, tenemos un Shoto, tenemos Road to UFC, tenemos UFC Macao. Vamos a ver un montón de peleas buenas y espero daros mi opinión sobre el canal. No olvidéis suscribiros y dejarme en todos los comentarios sobre lo que habéis opinado de estos luchadores, si os gustaría que hiciéramos algún análisis en profundidad sobre alguno de ellos. En estos momentos estoy preparando el de Naoki, porque me parece súper interesante ese karate aplicado a las MMA. Y nada, un saludo y nos vemos en próximos contenidos.